El olvido es un mal. Contra el olvido es un deber testimoniar. Es muy distinto testimoniar para los tribunales y para los archivos, en donde la experiencia personal vivida del horror y del cautiverio debe ser entregada a los organismos para que sean conocidas por la justicia y para que pueda ser llevado a cabo el juicio necesario contra los genocidas. Eso es una forma del testimonio. Otra forma es la literatura, en donde la experiencia personal biográfica del horror es transpuesta a una lengua para la cual también existe el deber, la obligación de entregarla a los que leen, a los que escuchan y quizás nunca lean ni oigan de los archivos, de los testimonios de las víctimas. Ser víctima no es un honor, eso es lo que yo considero. Por eso cuando me preguntan si este libro mío, Procedimiento, es un testimonio histórico, autobiográfico, yo digo, no, es una novela, es una creación poética que si bien está referida a un contexto histórico y tiene que ver con mis experiencias personales, mi evocación, sin embargo, ese trabajo sistemático que será con los instrumentos que me provee mi idioma, mi lengua materna, la lengua de la comunidad, construir un texto literario, artístico, una creación que va por sí y tiene un contenido de verdad que es el contenido poético que debe tener toda alta literatura. Contar, narrar, poetizar, la escritura es el arma, podríamos decir, o es la herramienta con la cual la memoria, que encuentro absolutamente necesaria, debe ser compartida con la comunidad de hablantes propios, de mi idioma, de mi lengua, de mi cultura. La memoria es un testimonio, pero es un testimonio no solo para los archivos, sino que es un testimonio que puede ser capturado estéticamente, como es mi propósito. Tardé mucho tiempo en poder dar forma a este libro, a este relato, a este poema, que así también lo podríamos llamar, para decir sobre el horror de una manera que supere las restricciones y los abusos que con la memoria se comete a partir de una cultura masiva de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una manera de apoderarse de los hechos, de las imágenes, de las historias y transmitirlos a una comunidad de audiencia, de oyentes, que homogeneiza la imagen, el recuerdo y con ello también homogeneiza y estereotipiza, podríamos decir, la verdad, el recuerdo, la evocación. El horror es un factor que está presente en muchos de los aspectos con que la memoria es traída a la actualidad, al oído y a la mirada y al recuerdo de los sujetos. Pero la memoria debe ser un factor de esclarecimiento, de enriquecimiento de la subjetividad y también de transmisión de la experiencia a los que vendrán, a las generaciones venideras. El lenguaje escrito, la literatura, son un patrimonio, son un acervo que es la reserva de memoria, de crecimiento artístico y subjetivo de las comunidades. Y si todavía más traspasa las épocas, traspasa las fronteras del idioma, puede multiplicarse también como un mensaje a transmitir para el enriquecimiento ético de la sociedad. La memoria del horror ha sido discutida muchísimas veces, hay docenas y centenas y millones de páginas y de imágenes capturadas acerca de estos tópicos. Pero entiendo que la memoria debe ser más que un registro de un tópico o de un tema, de una tesis o de un paper
o de un mensaje informativo, de una crónica radial, de un periódico o televisiva. Porque esa memoria puede adocenarse, puede volverse un estereotipo y entonces nos produce un acostumbramiento, uno se acostumbra al horror y entonces ya el horror no produce ningún cambio, ninguna pausa, ninguna detención para reflexionar. En cambio, pienso que el trabajo con el lenguaje de cualquier disciplina artística como la imagen visual, el cine, en mi caso la literatura, requiere de un trabajo creativo que pueda llevar el dolor a un nivel de comunicación que no simplemente deja pasmado al sujeto que recepta, sino que puede abrirle un universo de sentimiento bello, que no hay que confundir con lo bonito, y que actualiza todos sus recursos perceptivos, creativos y simbólicos para comprender, aún más allá de las palabras, a través del ritmo, del tono, de la repetición, incluso de la melodía que una escritura puede proponer, y también dejar un indicio, una huella que el mucho abusar sobre la repetición del horror en memorias formateadas, digamos, por los medios o por la computación, y dejar esta huella que no necesariamente tiene que mostrarlo todo como se pretende de la verdad, que debería mostrarlo todo y transparentarlo todo, sino que la escritura, que pertenece a un sistema de signos y de símbolos, deja una marca y en la construcción del sentido, la recepción que hace el sujeto de ese testimonio, de esa memoria, se construye con las partes que se aportan en ese arrastrar infinito que tiene el sentido de un símbolo, un texto, una imagen. Se ha dicho que lo que no puede mostrarse todo, entonces no es verdadero. Pero yo entiendo que como el lenguaje es indicial, con mencionar aspectos reconocibles, ¿no es cierto?, de la palabra, o que la palabra de una lengua comunitaria tiene, todos los sentidos se arrastran consigo y se arma un testimonio memorioso, memorable, conmemorativo, del cual, insisto, no hay que abusar. Se puede crear sobre lo horroroso, sobre lo siniestro, algo que sea bello, y eso no significa destituirlo como verdad. Al contrario, porque facilita los sistemas perceptivos de la subjetividad a receptar más allá del contenido referencial de un significado, recorrer con la melodía, con la respiración, con las palabras conocidas, textos poéticos que nos abren a un mundo de la evocación que puede ser más rico, más enseñante, más pedagógico y más constructivo que una muestra total, por otro lado imposible, de un hecho de horror.